santo, santo, Señor Dios de los ejércitos. Te alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Y te damos gracias por tu siervo, Dios mío, que dejándolo todo, Señor, ha seguido tu camino, Padre Santo. Que, Padre mío, yo te pido que tú lo unjas de pies a cabeza, Señor amado. Que tú lo guardes, oh Dios mío. Que tú le proveas, Señor, lo necesario. De tal manera que Él pueda sentirse libre. Que Él pueda sentirse contento. Señor de la gloria, tú eres el proveedor de todas las cosas, Señor amado. Yo te pido, Señor amado, que tú proveas lo necesario a ese pueblo que está allí, Señor amado, que necesita de ti y necesita que este siervo esté allí, Padre mío. Glorifícate de una manera especial en la vida de este joven, Señor, de su compañera, de su familia, Señor amado, y obra en bendición para él y para toda su familia y todos los que están con él trabajando, Padre. Oh Señor, en tus manos, Señor, lo ponemos, Señor. Añade, Señor, bendición sobre él, Señor amado. De tal manera, Padre Santo, que alcance a muchas más personas allí en aquella comunidad que trabaja, Padre. Guárdalo, cuídalo, Señor. Pon ese coraza de justicia sobre él, Señor amado, de tal manera que tú, Señor, seas obrando poderosamente y cuidando, Señor, todos sus caminos, Señor. Guía sus pasos, Señor amado. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es Dios. Estamos en victoria, hermanos. Declárate en victoria. Declárate en victoria. Somos más que vencedores. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero que inmediatamente busquen en la palabra en el libro de Hechos 3. Hechos 3, versículo 19 al 21. Hechos 3, del 19 al 21. Cuando todos lo tengan, digan un fuerte amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor, santo es el Padre. Gloria a Dios. Hechos 3, del 19 al 21. Ya la palabra está bendecida y dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Repite conmigo: hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. De que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Gloria a Dios. Hermanos, pueden sentarse, pueden tomar asientos. ¿Cuántos saben que estamos en tiempos de restauración? El Señor ha estado restaurando los ministerios, ha estado restaurando a la iglesia y ha estado llevando a la iglesia a un nivel de victoria, de gloria, en la cual nosotros nos encontramos hoy. El Señor me pidió que hablara hoy de una iglesia victoriosa. Vamos a hablar de una iglesia en la cual el Señor se refleja, en la cual el Señor anhela estar, en la cual el Señor quiere habitar continuamente, en una iglesia victoriosa. Pero antes de comenzar hablando de la iglesia victoriosa, tenemos que entender que cada uno de nosotros, el Señor nos ha llamado con propósitos y ministerios diferentes. ¿Sabe? Él te escogió desde antes de la creación, desde el principio, desde antes de tú estar en el vientre de tu madre. Ya Él te había escogido con un propósito, ya Él tenía algo determinado para tu vida, ya Él había sellado en ti una promesa, ya Él había sellado en ti un propósito, y ese propósito, quieras tú o no quieras, se va a cumplir, porque el Señor ya lo dijo y ya te escogió. Y si tú te encuentras aquí y tú eres redimido por la sangre del Cordero y ya tú has aceptado al Señor como tu Señor y Todopoderoso en tu vida, ya el Señor es dueño tuyo y tú eres su siervo. Por lo tanto,
Gloria a Dios. Estamos aquí primeramente. Quiero hablarte a ti personalmente primero. A través de mi vida, a través del tiempo, quiero comentarte tal vez algunas cosas de mi vida, cosas que he pasado, no por hablar de mí, la gloria sea para el Señor en todo momento, pero si de alguna manera a través de estas cortas palabras que te voy a hablar de mi testimonio pequeño, tú comienzas a ver en ti tal vez diferentes maneras en las cuales el Señor te ha llamado. Yo quiero que comiences a meditar en esta palabra. Nací en el Evangelio, nací en un lugar, en una familia cristiana, donde me crié. Antes ya mi madre me había entregado en un altar como un siervo del Señor, como un adorador de Él, y comencé a adorar al Señor desde muy temprana edad. Adoraba al Señor, trataba de tocar la guitarra como pudiese, hacía lo mejor porque esa era la manera en la cual se me estaba criando, y ya antes de yo haber nacido, como dije anteriormente, ya mi madre me había depositado en los brazos del Señor. Amén. El enemigo no se cansa nunca de estar acusándonos, y a muy temprana edad también me aparté del Señor. Comencé a andar por diferentes sitios, aquí y allá, y ya no escuchaba la palabra. Ya la palabra del Señor no entraba en mi vida. Ya la palabra del Señor no hacía efecto para que yo siguiera hacia adelante. Sin embargo, estaba en la vida, caminando de aquí para allá. Pero ¿sabes qué? Ya el Señor, como dije anteriormente, ya me había señalado, ya había puesto un sello sobre mi vida. Y no importando lo que yo hiciera en el mundo, lo que yo quisiera hacer con mi vida, ya el Señor me había predestinado para que yo le sirviera a Él. Gracias a las oraciones de una madre que fervientemente, sin cesar, no dejaba nunca de orar por mí, volví a los brazos del Señor. Aleluya. El Señor me rescató nuevamente. Y comencé nuevamente a caminar en el Señor. ¿Sabes? Yo me había recordado de dónde el Señor me había llamado. Había recordado de lo que el Señor había hecho conmigo. Y cuando me vuelvo a reconciliar con el Señor comienza a tratar con mi vida de una manera diferente. ¿Sabes? Anteriormente ya me había predestinado, ya tenía propósitos conmigo, pero no se había revelado al nivel tan grande como cuando comenzó a hacerlo, cuando yo entonces me entregué por completo a Él. ¿Sabes? Hay propósitos que el Señor tiene para ti, pero tienen condiciones. Y esos propósitos en los cuales el Señor te va a revelar a ti van a ser visibles cuando tú entres en la visión de Dios. O sea, cuando tú entres en el propósito de Dios y entres y te humilles y busques de la presencia y decidas, no es que es el momento de ya estar dejando las cosas que están impidiendo en que yo te adore, yo ahora voy a adorarte, es que entonces comience el Señor a usarte, a bendecirte y a revelarte lo que Él quiere hacer con tu vida, tu familia y tu ministerio. ¿Cuánto le pueden dar la gloria al Señor en esta tarde? Gloria a Dios. Necesito que adores conmigo. Necesito que prediques conmigo. ¿Sabes qué? Hay algo que yo siempre le he mencionado al pastor y a algunas personas, que cuando tú le das la gloria a Dios, cuando tú abres tu boca, exalta, ven un aleluya. ¿Sabes quién está escuchando eso? Es Dios. Porque tú le estás dando la gloria a ¿quién? A Dios. ¿Sabes? Yo puedo estar aquí hablando y mirando aquí a la hermana y hablando del pastor Leo, pero de momento el pastor Leo está allá escuchando y dice, están hablando de mí. Él está escuchando porque le hablaron de él, porque dije el pastor Leo. Ahora, cuando tú hablas de Cristo y cuando tú le das la gloria a Dios, ¿quién es el que pone atención? Es Dios. Cuando tú le exaltas a Él y vienes aquí a escuchar palabra de Dios, el que se ponga aquí en este altar a predicar palabra de Él, tiene que predicar palabra de Él. Porque hay un pueblo que está exigiendo esa palabra. Hay un pueblo que está exigiendo, está declarando que lo que va a estar escuchando es palabra de Dios. Gloria a Dios. La palabra nos habla de un profeta, Balaam, que en cierto momento le dijeron a él que declarara maldición sobre el pueblo de Israel. Y cuando él fue a declarar maldición sobre el pueblo de Israel, él no pudo declarar palabra de maldición. Fue palabra de bendición lo que pudo declarar, porque era su pueblo santo, era su pueblo escogido. Y cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, cuando el pueblo de Dios declara y le da la gloria a Dios y exige que se declare una palabra de Dios en este altar, es
de Dios. Aleluya. Lo que va a recibir. Dale la gloria a Dios, dásela a Él, dásela a Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Como le iba diciendo, en esta caminar, cuando comencé a entregarme nuevamente, reconciliarme con el Señor comenzó a darme revelaciones muy vivas, pero que muy vivas. Y recuerdo que en una pequeña habitación en la República Dominicana, donde me encontraba, como un ángel, Jesucristo, muy resplandeciente, se me acercó a mi habitación. Se llenó la habitación completa de una luz. Me levantó en el aire y vivamente pude ver, pude experimentar. Ha sido y seguirá siendo la experiencia más gloriosa que yo he vivido en mi vida. Y en esos momentos el Señor vino y me puso un anillo en mi dedo. Yo estaba gozoso, yo estaba que brincaba por las paredes, yo estaba que no sabía en dónde ponerme. Y al otro día fui a donde mi pastor Pascual Borrell, le mando saludos y lo bendigo donde quiera que se encuentre en estos momentos, y a la congregación Ciudad de Dios para las Naciones. Fui a donde él y le digo: pastor, me voy a casar. El Señor tiene una novia para mí. El Señor se me apareció a mí, me puso un anillo en el dedo y yo estaba loco de contento y gozoso porque me iba a casar. Y yo con fiesta, estaba soltero. Le tenemos que dar las gracias al Señor que nos da pastores. Él se sentó conmigo y me dijo: déjame explicarte lo que pasó. El Señor se acaba de comprometer contigo. Y tú te acabas de comprometer con Él. Él se acaba de casar contigo. De ahora en adelante, ya tú no eres lo que tú eras antes. Él ha hecho un compromiso contigo y te ha puesto un anillo en tu dedo. Ahora le perteneces a Él y tienes ministerio ya desde este momento confirmado por Él. Yo dije: bueno, está bien, gloria a Dios, pero yo quiero casarme. No entendía, pero vuelvo y repito, le damos las gracias que el Señor pone a pastores a nuestro lado, que nos dan la visión, la revelación que el Señor tiene para darnos en esos momentos. Continuaron las revelaciones, continué adorando al Señor, entré en diferentes ayunos intensos, en una búsqueda, en ese amor, en esa sed ferviente por el Señor. Y recuerdo en cierto momento, la segunda revelación, en la cual el Señor me muestra un edificio de 3 pisos. Yo me encontraba en el primer plano, en la parte de abajo, pero de momento vino un ángel, me habló y comencé a volar. Llegué a un segundo plano y a un tercer plano. Cuando llegué al tercer plano, el ángel estaba predicándole a diferentes personas. De momento se me ordenó a mí que fuera y predicara la palabra. Yo comienzo desciendo ese tercer nivel a un segundo nivel y comienzo a predicarle a las personas que estaban ahí escuchando y mientras yo le predicaba la palabra y le hablaba a ellos, muchos de ellos subían de ese segundo nivel a un tercer nivel. Otros se quedaban estancados. Y yo me preguntaba a mí mismo: pero Señor, ¿por qué es que a ellos, a quien yo le estoy predicando la misma palabra que es tuya, a estas personas no suben a ese tercer nivel? Y el Señor me hablaba y me revelaba: es porque no tienen fe, es porque no le creen a la palabra. Yo todavía no entendía mucho, se lo comuniqué a mi pastor, le comuniqué a diferentes profetas, ungidos del Señor, a personas que entran en la palabra y se sentaron conmigo. Y comenzaron a hablarme y a decirme: el Señor te escoge para que seas líder de líderes, pastor de pastores. El Señor te escoge con un ministerio poderoso, en lo cual vas a tener que pasar un proceso. Vas a tener que pasar por situaciones hasta que llegues a la estatura que Él quiere que tú llegues. Y en este proceso vas a pasar diferentes situaciones. Mientras iba entrando en la palabra, me iba metiendo más con el Señor comenzó a darme diferentes versículos bíblicos que voy a leerlos y quiero que los vayas escuchando. Y vuelvo y te repito, estoy hablando en estos momentos de mí dándole la gloria al Señor, pero que de alguna manera este testimonio, de alguna manera, la manera que te estoy hablando, vaya abriendo tu mente, vaya entonces reafirmando para lo que el Señor te ha llamado a ti. Jeremías 1, del 4 al 10. Me decía el Señor a mí: vino por palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué,
te di por profeta a las naciones. Yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Continuó diciéndome el Señor, Jeremías 51, 20 al 23, 17 al 19, discúlpeme. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí yo he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Aleluya. Y era palabra que el Señor me daba en la intimidad con el Señor. A través del tiempo, en los diferentes servicios, de momento se paraban profetas, se paraban ungidos del Señor y paraban la congregación entera el mensaje y se acercaban a donde mí y me decían, yo quiero que miren a este joven que está aquí, porque este joven que está aquí, el Señor tiene grandes propósitos con él y lo va a usar de muchas maneras. Y seguía a través del tiempo los diferentes tipos de mensajes. No sé cuántas veces el Señor usó a hombres para que me ungieran. En un momento le comentaba yo al pastor que estoy en este servicio, cuando se levanta un profeta en medio de la congregación y dice, a este siervo que está aquí hay que ungirlo como profeta. Me llamaron al frente, no sé cuántos jarros de aceite derramaron sobre mi cabeza ese día, pero yo le digo en estos momentos que ese día el Señor me ungió también, o sea, reafirmó lo que ya el Señor tenía para mi vida. En otro momento en la cual me encontraba en una gran ceremonia de líderes y pastores, donde se encontraban, al lado mío estaba sentado el presbítero o el que administra la Asamblea de Dios de la República Dominicana, de toda la República Dominicana, y al otro lado se encontraba el presbítero de la MI, y se encontraban diferentes ministros. El Señor, el que está predicando en esos momentos, que viene siendo un enviado de la iglesia de Guillermo Maldonado, está predicando y para el mensaje, para decirle a ellos, yo quiero que pongan mucha atención sobre este joven que está aquí, porque ustedes lo ven aquí ahora, pero este que está aquí va a estar enseñándole a ustedes aquí en la República Dominicana. Yo quiero que ustedes lo miren bien. Yo no sabía qué estaba pasando. Honestamente, yo me sentí tan chiquitito que bajé mi cabeza mientras todo el mundo me miraba. La gloria sea para el Señor. La gloria sea para el Señor. Y el Señor continuó hablándome, continuó dirigiéndome. En cierto momento, un profeta también enviado desde Argentina en una congregación viene, se me acerca y me dice, Jeremías 51, 20 es para ti. Y yo le dije, ¿qué es eso? Búscalo en la palabra y sabe lo que el Señor te está diciendo. Terminó el servicio, me fui a buscar la palabra y la palabra decía, martillo me sois y armas de guerra. Por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. El Señor continuaba dándome palabra de poder, palabra positiva. Yo siendo un niño, humildemente no sabía por qué era tanta palabra, pero sí sabía que el Señor tenía propósitos conmigo. Amén. Y que si yo le creía a la palabra, el Señor entonces me iba a estar bendiciendo y me lo iba a estar demostrando. Seguí creyéndole al Señor. Fui a diferentes partes, diferentes pueblos, y en una ocasión en la cual regreso a la República Dominicana, comienzo a cantar y a declarar que ese pueblo donde estoy es de Cristo. La Romana es de Cristo, Higüey es de Cristo, Bávaro es de Cristo, Santiago es de Cristo. Llega cierto momento que la Federación de Pastores, donde se encontraba de ese pueblo de Santiago, me llama, me busca y me pone como representante internacional de la Asociación de Pastores. A este que está aquí.
La gloria sea para el Señor. Amén, gloria a Jesús. Entro en lo que es la Universidad Evangélica de Santiago, la UNEV, quien prepara a ministros, quien prepara a pastores, quien prepara a los futuros líderes cristianos evangélicos de la nación, ahí en el área del Cibao, en Santiago. Llego a la universidad, me llaman aparte y me ponen como pastor de pastores, como capellán de la universidad, como pastor de aquellos que están enseñando teología, enseñanza bíblica a aquellos líderes que van a estar siendo levantados en la nación de la República Dominicana. Continúo el Señor llevándome de sitio en sitio. Ahora cuando regreso a Tamboril, cuando llego a esta ciudad, que comienzo a hablar con los diferentes pastores, en menos de un mes me ponen como presidente de eventos de la Asociación de Pastores ahí en Tamboril. O sea, yo no sé si tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo. El Señor tiene propósitos con tu vida. El Señor ya a ti te ha sellado. El Señor ya te ha puesto a ti en un sitio predilecto que Él tiene para ti. Y a través del tiempo te va a ir revelando qué es lo que Él quiere con tu vida. La palabra nos dice, y no quiero entrar mucho en todos los versículos porque quiero predicarte, quiero hablarte de lo que el Señor a mí me habló para la congregación. En el libro de Romanos 12, del 1 al 8, nos habla que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Que nosotros somos un cuerpo unido, que tenemos diferentes oficios y hacemos diferentes cosas para el ministerio. Primera de Corintios 12, voy a leer lo que dice, del 27 al 31, me dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El Señor le está hablando hoy en día claramente a la iglesia. El Señor le está diciendo que cada uno de nosotros tiene propósitos diferentes, tiene oficios diferentes, y que como un solo cuerpo, cada uno tenemos que ayudarnos. Cada uno, el Señor nos demanda un oficio y una obligación. Y Él está hablando a la iglesia de hoy en día, a la iglesia victoriosa del Señor, porque Él está demandando, Él está queriendo que la iglesia de hoy, que la iglesia de Él, esté brillando, que ya deje de estar en rincones, que ya deje de estar en algunos sitios donde algunos piensan que están. La iglesia de hoy es una iglesia victoriosa. Aleluya. Y el cuerpo de Cristo tiene que saberlo. Bendito Dios. Cuando me encontraba en Puerto Rico ahora en estos días, que hablaba con mi madre, me dejaba saber que el pastor quería que predicara hoy. El Señor le había hablado, obviamente, para que predicara hoy. Y mientras estoy meditando en la prédica, honestamente, le voy a hablar honestamente del corazón. Yo no quería predicar. Y no le iba a decir, pero yo no, es que no quería, porque no tenía una palabra. ¿Sabes? Cuando uno va a predicar la palabra, cuando uno va a hablar del Señor, uno primeramente tiene que ir consciente de que hay un pueblo que quiere escuchar palabra de Dios. ¿Sabes? Hay un pueblo que está esperando una palabra de Dios. O sea, no está esperando palabrería de cualquiera que venga a hacer un teatro, un show ninguno, para decir lo que bien le salga. Y me puse a meditar y me puse a orar porque es que no venía palabra, no venía. Y yo le quería ser responsable primeramente con Dios. Quería cumplirle a Él. Y mientras estaba orando y meditando, el Señor comenzó a mostrarme en mi mente el número 5. Y era 5 y 5. Y yo, ¿pero qué pasa con ese número? El número 5. Prendía la televisión y salía un anuncio con 5 en todas las partes. Yo no sé, posiblemente ustedes lo han visto. Salía el 5 aquí, 5 allá, y 5 luces, y 5 esto, y 5 carros, y todo era 5. Llego
a congregarme, a estar junto al pastor René González allá en Puerto Rico, y mientras estoy allá comienzan a hablar del número 5 también, y yo dije, bueno, hay algo que el Señor tiene conmigo. Me pongo a estudiar el número 5 en la palabra. El número 5 es el número del favor y de la gracia. Favor y gracia. El Señor tiene favor y gracia para esta iglesia. Yo quiero que tú lo entiendas y lo escuches y lo aceptes, lo recibas en tu corazón. El Señor tiene favor y gracia para esta iglesia. Porque el mensaje de hoy, que hoy está sucediendo, es para aquí, es para ti, es para mí, es para todos nosotros. Favor y gracia. En el Antiguo Testamento vemos al tabernáculo, vemos 5 columnas que para antes de entrar a los atrios habían 5 columnas representando las 5 columnas cuando tú entras y recibes favor y gracia del Señor en los atrios. En el libro de Levíticos, del 1 al 5, había unas ofrendas especiales que se le brindaban al Señor para uno obtener favor y gracia. Cuando nosotros vemos en la palabra, vemos al joven David enfrentándose a Goliat, en un momento en el cual él va y saca del río, ¿cuántas piedras? 5. ¿Cuántas piedras? 5. 5 piedras lisas para enfrentarse a Goliat. La palabra nos dice que Goliat era uno, pero tenía 4 hermanos más. Eran 5 piedras que él tenía que coger. 5 piedras que salían del río. El río significa vida. El río significa Espíritu Santo. El río significa poder y fuerza, unción y gracia. Y cuando entonces él recibe esas piedras, eran 5 piedras para enfrentarse al Goliat y a quien viniera contra él a pelear contra él. O sea, yo quiero que entiendas que la iglesia necesita apoderarse de esas 5 piedras. La iglesia de hoy necesita apoderarse de esos ministerios que el Señor ha puesto en tu vida. Continúo leyendo la palabra y en la palabra me encuentro en cierto momento con 10 vírgenes. De estas 10 vírgenes, 5 de ellas entran a la cámara secreta con el Señor porque habían tomado su tiempo para adquirir el aceite, la unción, y es por lo cual obtienen gracia y favor con el Señor. Hubieron 5 que se quedaron afuera, 5 que no se preocuparon en buscar al Señor, en buscar diligentemente y apoderarse de lo que el Señor le estaba diciendo, y apoderarse de la unción que era para ellos. Y ellas obtuvieron, otras 5 obtuvieron entonces el favor y la gracia. El Señor continuó hablando conmigo y me habla entonces del cuerpo de Cristo. Me habla de los 5 ministerios. Y quiero que busquen ahora en la palabra, porque ahora voy a empezar a predicar. El libro de Efesios 4. Gloria a Dios, Efesios 4. Y creo que no son coincidencias, sino diosidencias, ya que el pastor ha estado hablando del libro de Efesios durante todo el mes. Y si el Señor me habla de Efesios, voy a entrar directamente a Efesios 4:11. Cuando me dice la palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Voy a repetir. Y él mismo, hablando del Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué Jesús constituye estos ministerios? Si nosotros miramos la palabra, Hebreos 3:1 nos presenta a Jesús como el apóstol. Juan 4:19 nos presenta a Jesús como el profeta. Mateo 4:23 nos presenta a Jesús como el evangelista. Juan 10:11 nos presenta a Jesús como el pastor. Y Juan 13, del 13 al 14, nos demuestra y nos presenta a Jesús como el maestro. ¿Saben? Para que el Señor nos diera a nosotros algo, Él primero tenía que serlo Él. Y en la palabra, a través de la palabra, Él nos lo presenta a nosotros. Y constituye en esos momentos, en Efesios 4:11, a estos 5 ministerios. Mateo 11, del 28 al 30, me dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor ha diseñado ministerios para la iglesia. Ha diseñado y ha constituido oficios para cada uno de nosotros. Pero no sé con qué el Señor te ha llamado a ti. La palabra nos habla que el Señor tiene 3 diferentes clases de dones. Están los dones ministeriales, están los dones del Espíritu Santo y también están los dones de operaciones. Cuando hablamos de los dones ministeriales, estamos hablando de dones que el Señor le da a ministros. ¿Para qué? Para equipen, para que construyan, para que edifiquen el cuerpo de Cristo. O sea, para que la iglesia hoy en día esté balanceada, es necesario que estos 5 ministerios estén establecidos. Entiendo que a través de la historia y a través de diferentes concilios hay diferentes nombres que se le dan a estos ministerios. Hay algunos que le llaman apóstoles enviados, que por cierto la palabra apóstol significa enviado. Hay algunos que le dicen al apóstol un misionero, otros le llaman presbítero, otros le llaman supervisor, y hay diferentes nombres que se le llaman a estos 5 ministerios, pero hoy voy a dirigirme en cuanto al nombre que el Señor aquí le puso en la palabra. Gloria a Dios. Pero quiero comenzar hablándote primero con el ministerio del maestro. La palabra a mí me dice, y las características que pude conseguir a través de la Biblia, que el maestro es guía y líder de su clase. Es un guía, es un líder, es aquel que está dispuesto a dirigir el pueblo. Dice también que tiene que estar dispuesto a ser primeramente un alumno. El maestro se va a identificar porque es un alumno y está atendiendo la palabra, está escudriñando para entonces poder enseñar la palabra, el cual ha sido el ministerio designado para él. La palabra también me dice que tiene la habilidad para explicar la palabra de forma clara, sencilla y amena. Tiene la habilidad de traer el entendimiento al pueblo a través de la palabra. Para que un ministerio y para que una iglesia se crezca y se mantenga saludable, es necesario que la palabra llegue al pueblo. Y el Señor escoge ciertas personas. ¿Cuántos pueden darle la gloria al Señor? Gloria a Dios. Me habla del pastor. Los pastores son dados a gobernar a congregaciones locales como responsables del rebaño de Dios. Jesús fue el buen pastor y así se constituye el verdadero patrón para todos los pastores. Un verdadero pastor, como característica y deberes, es el que alimenta las ovejas. Primera de Pedro 5:2. Alimenta las ovejas. Primera de Pedro 5:2 también dice, guía y gobierna las ovejas. Hebreos 13:17, ama las almas de las ovejas. Juan 10:13, cuida las ovejas. Juan 10, del 15 al 18, está dispuesto a poner su vida por las ovejas. Juan 10 al 12, Juan 10:12 dice, está dispuesto a defender el rebaño en tiempo de problemas. ¿Conocemos nosotros a algún pastor? Amén. Cuando nosotros miramos al pastor Leo, yo quiero que lo miren todos ustedes bien. Y a la pastora que no sé dónde está. Pero el pastor está aquí, gloria a Dios. Eso es lo que el pastor hace. Y si ustedes han visto que él está continuamente alimentando a las ovejas, y él está continuamente cuidando de las ovejas, y él está continuamente preocupado por ellas, y él sabe su nombre, y él sabe su cumpleaños, y él está continuamente pendiente a qué sus ovejas necesitan, eso es un pastor. Y el pastor en la iglesia es necesario que esté para que el ministerio, para que estos 5 ministerios en la iglesia siga edificándose. Y la labor del pastor es sumamente importante porque es el que gobierna el rebaño de las ovejas. Continúo con la palabra el evangelista, características y deberes. La palabra evangelista significa uno que proclama buenas nuevas. Anunciar las buenas nuevas, predicar el evangelio de Jesucristo, sanar y liberar, predicar en toda ciudad que el Señor lo envíe. Y aquí quiero hacer un alto porque el ministerio del evangelista es sumamente importante en todas las iglesias. Cuando nosotros
miramos al evangelista y también reconociendo que nosotros todos somos llamados a predicar el evangelio, hay que entender que se puede dividir tal vez en dos o en tres diferentes formas de uno ser un evangelista. Uno puede ser un evangelista pasivo, en la cual a través de su testimonio ya esté evangelizando. O sea, yo no sé cómo tú seas cuando sales por esas puertas, pero la palabra me está diciendo a mí que uno puede también ser un evangelista pasivo, que con tu testimonio y de la forma en que tú caminas, de la forma en que hablas, ya estás predicando la palabra. Puede ser un evangelista pasivo, de otra manera, en la cual, no sé si el pastor tenga una de las tarjetas de la iglesia por ahí, en la cual, aquí donde te encuentras ahora mismo, si hoy día tú decidieras llevarte 10 tarjetitas y darle 10 tarjetas a alguien que tal vez tú no conozcas, ya estás predicando la palabra, ya estás siendo un evangelista, ya estás llevando la palabra y dejándole saber al mundo que existe Cristo, que tú eres cristiano y que Dios quiere de alguna manera u otra. Gracias, pastor. Esta es la tarjetita. Darle la palabra al Señor y evangelizar la palabra. Ahora, otro tipo de evangelista que es sumamente necesario, y yo quiero que escuches y abras bien tus ojos, para toda congregación, el evangelista llamado por el Señor a evangelizar en altares, que está llamado a evangelizar en diferentes sitios. El Señor le da a él cualidades específicas, le da dones de sanidad, le da dones de liberación, le da unos dones específicos para pelear con el mismo enemigo en ciertos momentos en los cuales él tiene que hacerlo. Le da dones específicos para irse a cualquier sitio, predicar la palabra afuera del tiempo y a tiempo completo. Le da dones específicos para hacer lo necesario. ¿Sabe? Yo quiero que entiendan que el pastor tiene su función. Él va a cuidar las ovejas, él va a alimentar, él va a estar haciendo todo lo posible que el Señor le ha mandado a él que haga. Pero, y quiero que entiendas, a menos que el pastor no se le haya dado este nivel de unción, este nivel de ministerio de pastor y evangelista, el pastor no va a estar a cargo de este ministerio. Es por lo cual el Señor escoge a personas específicas para que este ministerio se efectúe. Hace poco estuve con el hermano Julio en Kissimmee, allá recolectando fondos para la operación de él. Y mientras estábamos allá recolectando fondos, cantando, adorando, se me acercó un pastor y el pastor comenzó a darme un tratado y estaban evangelizando y estaban hablando a las diferentes personas. Y yo le comenté, le dije, qué pena que allá en Poinciana nosotros no podamos evangelizar aquí en Walmart, en diferentes sitios como tal vez nos gustaría que lo hiciéramos. Y él me comentó y me dijo, ¿sabes qué? Tal vez en Walmart no te dejen, pero hay sitios que sí te van a dejar. Y aquí donde yo me encuentro ahora mismo, yo puedo repartir cuanta tarjeta yo quiera, yo puedo decirle a todo el mundo que existe Cristo y que se puede hacer la obra de Dios. Y eso me puso a mí a pensar. Dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Porque tal vez aquí en Walmart no te dejen pasar tarjetitas. Pero ¿saben qué? Está bravo. Está en otra esquina aquí en Poinciana, donde tú te puedes levantar también y repartir una tarjeta. ¿Sabes? Hay sitios aquí donde tú te puedes levantar como un evangelista, si es eso lo que el Señor a ti te ha llamado, para que prediques la palabra y le digas a todo el mundo que existe un Cristo. Y ese ministerio se necesita que se levante hoy en día en la congregación. Y estoy hablándole a una iglesia victoriosa. A una iglesia que reconoce que son tiempos de restauración y que en estos momentos, en estos tiempos, la iglesia necesita ser restaurada. El Señor constituyó estos ministerios. Muchas veces queremos ponerle cargas al pastor. ¿Y por qué es que el pastor no hace esto? ¿Y por qué es que el pastor no va allá y predica allá? ¿Y por qué es que el pastor no hace esto? Pero mira, déjame decirte que el pastor está haciendo lo que él está haciendo, a lo que él fue llamado. Si en la congregación no está el ministerio evangelístico, ya es hora que se levante. ¿Saben? A través de mi caminar, de hablar con diferentes pastores, he escuchado diferentes historias. Y he escuchado y he visto físicamente unos que la iglesia crece, que expande, una iglesia victoriosa, que hace diferentes cruzadas. Y me pongo a observarlos. Pero también he visto otros
que llevan año tras año en la misma situación. Y cuando le hablo del ministerio y le hablo de lo que el Señor quiere hacer con el ministerio, ellos me dicen, es que no tenemos gente que haga ese oficio. Mentira del diablo. Yo te voy a decir a ti una cosa, la palabra está clara, está escrita y está diciéndote que los ministerios tienen que estar establecidos en la iglesia. Y si tú lo crees, no sé dónde lo vayan a poner, pero ya una pared tiene que estar puesta 5 papelitos en las cuales estén los diferentes ministerios y que la gente que entra a la iglesia comience a apuntarse y decir, yo sirvo para ese ministerio, el Señor a mí me llamó y estoy dispuesto a hacer la obra de Dios. Amén. ¿Sabes? Yo quiero que entiendas que el ministerio del evangelista es sumamente importante. El Señor le da a los evangelistas, y me quito el sombrero ante ellos, una unción diferente y poderosa para arrebatarle las almas al enemigo. Físicamente se entran a pelear con Satanás y los demonios. Físicamente lo hacen en altares, en sitios diferentes, y le quitan las almas al enemigo. El Señor le da a ellos un discernimiento diferente y específico, porque ellos lo necesitan, lo equipan para ese ministerio. Hoy en día es necesario que ese ministerio esté operando en la iglesia. Hoy en día, si al pastor de la iglesia el Señor no le ha dado esos dones ministeriales, no le ha dado ese don de evangelista, tal vez esté cuidando y alimentando a lobos cubiertos de lana de oveja. Porque ¿qué es lo que el pastor hace? Es cuidar, alimentar. Lo que el pastor hace es darle a las ovejas el alimento, la paz, el amor, la guianza. Y muchas veces, si el Señor no le ha dado al pastor ese discernimiento, no lo va a tener. Y continuamente van a estar entrando en la iglesia lobos rapaces cubiertos de lana de oveja. No sé si me está entendiendo, pero es necesario que estos ministerios se levanten. Gloria a Dios. Santo eres, Padre. El profeta, características y deberes. Los profetas y su unción están ungidos para destruir las obras del enemigo. Su unción activa en otros el don de profecía. Tienen palabra de exhortación, confrontación, liberación y consuelo a la iglesia. Desatan la adoración y la alabanza en la iglesia. Desatan un espíritu de victoria, conquista. Liberan la unción de guerra espiritual estratégica. A través de su unción se desatan la libertad financiera. Aleluya. La palabra a mí me dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. O sea, sin visión el pueblo se desenfrena. El pastor puede ser un pastor ungido, el pastor puede estar gobernando la iglesia, pero saben que si el Señor no le ha dado al pastor don de profecía o dones proféticos para entender los tiempos, es necesario que este ministerio se levante. ¿Saben? Hay personas escogidas que el Señor ya ha determinado que va a tener una relación íntima con ellos diferente a su hermano. Él le va a hablar de una manera diferente. Él le va a revelar a ellos de diferente manera. Y yo estoy seguro que ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Porque nosotros hemos experimentado aquí en esta iglesia, como ha venido pastores de otras iglesias con dones de profecía, profetas, a darnos palabras a nosotros. Y de igual manera que ellos han venido a darnos palabras a nosotros de profecía, de levantamiento, de revelación para la iglesia, el Señor le está diciendo a la iglesia de hoy que es necesario que ese ministerio se levante en la iglesia. ¿Saben? Que se reconozca la palabra de Dios, que nos humillemos ante la palabra de Dios, que le demos el valor que el Señor está pidiendo que se le dé a su palabra, que ese ministerio del profeta se levante. No podemos estar caminando a oscuras. Necesitamos revelación del Señor. Necesitamos la palabra de Dios revelada a nuestras vidas. Necesitamos que el Señor guíe nuestros pasos y nos ilumine. ¿Sabe? Hay personas que el enemigo va a estar peleando y va a estar muchas veces tratando de opacar tu ministerio. Y yo quiero que entiendas que muchas veces el enemigo se infiltra en las iglesias y que por falta de discernimiento para identificar a esos lobos, entra en la iglesia y el enemigo hace de las suyas. Hoy te estoy diciendo que es necesario que el ministerio del profeta se levante, que haya personas ungidas, que se levanten y se metan con el Señor, que puedan ver más allá de lo que el pastor en cierto momento puede ver.
El pastor no puede ser un hombre orquesta que está aquí y está allá, que hace esto y hace aquello, que está hasta las tantas de la noche de madrugada haciendo y preparando trabajo para traer a la iglesia, haciendo trabajo evangelístico, haciendo trabajo de profeta, haciendo trabajo de maestro, haciendo cuánto trabajo hay. Y entonces, ¿cómo va a alimentar a las ovejas? ¿Cómo va a cuidar de ellas si él no está tomando el tiempo necesario para entrar con el Señor y entonces hacer lo que Él tiene que hacer, preocuparse de lo que tiene que preocuparse? Aquí hay personas que el Señor te ha llamado a ti como un evangelista. Tú eres pastor, pero también eres evangelista. El Señor ha puesto en ti dones ministeriales. Te tiene a ti como un guerrero. Amén. El Señor ya ha declarado en los cielos dones, privilegios, sanidades. Ha declarado milagros que Él va a hacer a través de ti. Aleluya. Que no se lo va a dar a nadie más, es a ti. Pero cuando tú te levantes como ese evangelista que tú eres, como ese pastor que tú eres, que el Señor va a empezar a derramar sobre ti una unción poderosa. Cree lo que es para ti. Amén. Apóstoles, enviados, mensajeros, misioneros, presbíteros, ponle el nombre que quieran ponerle. Hay tres clasificaciones de apóstoles en la Biblia. Está el apóstol Jesús, Hebreos 3:1, lo dije anteriormente. Están los apóstoles del Cordero, que nos presentan Lucas 22:14, que son los 12 escogidos del Señor. Y están los apóstoles del Espíritu Santo, en la cual podría mencionar, tengo una lista aquí de unos 23 apóstoles que el Señor menciona a través de la palabra, de los que tuve el privilegio de estudiar, que los menciona como los apóstoles del Espíritu Santo. El apóstol, enviado, mensajero, son designados y comisionados por el Señor. Tienen la gracia divina para sufrir, perseverar y la paciencia para edificar. Tienen un corazón de padre, adoptan iglesias, hijos espirituales y engendran hijos espirituales. Son sabios maestros, edificadores del reino de Dios. Son los que reciben los diseños de Dios. Proclaman y demuestran la palabra con milagros, sanidades y prodigios. Establecen iglesias, se multiplican rápidamente, llenas de poder y son de gran influencia en la ciudad. Enseñan y tienen nuevas revelaciones para edificar la iglesia. Tienen la gracia para tocar políticos, presidentes y empresarios. Tienen influencia en los medios de comunicación, en la educación y en la compra de edificios y tierras. El Señor escoge a ciertos guerreros específicos para que hagan una función específica. Cuando el Señor Jesús le habla a los 12 apóstoles y los nombra apóstoles, ya para ese tiempo la palabra apóstol era conocida en los medios. Ahora, ¿de qué manera? 354 años antes de Cristo, Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, estaba apoderándose, se había apoderado del conocido mundo. Había designado a una serie, a un grupo élite, el cual enviaba a diferentes sitios a conquistar. Estos iban designados, conquistaban, iban primeramente, le cortaban la cabeza al presidente o al sitio que está, a la persona que estaba encomendada a ese sitio, luego volvían para atrás y entonces se enviaba toda la tropa para que conquistaran la ciudad. A estas personas que fueron designadas por Alejandro el Magno, él los llamó apóstoles. Por lo tanto, cuando viene Jesús y entonces ahora designa y le pone el nombre apóstoles a sus apóstoles, ellos abrieron los ojos, porque ellos sabían cuál era el término que significaba ser un apóstol. Un apóstol, todo lo que tiene que ver con un apóstol es guerra, es conquista, es triunfo, es búsqueda, es edificación, es arrebatamiento, es fuerza, es poder, es declarar el sitio donde estás para Cristo. Es una búsqueda continua con el Señor. Todo lo que tiene que ver con el nombre apóstol, misionero enviado, es un nombre de guerra, es de poder.
Por lo tanto, cuando se le dicen y se le menciona estos nombres a estas personas, ¿qué hacen entonces? ¿Qué hacen de ellos entonces? Ellos comienzan a actuar como lo que son embajadores de Cristo, apóstoles de Cristo, mensajeros y guerreros del Señor, y comienzan a triunfar y a conquistar. Padecen situaciones, sufren a veces en ocasiones, sí es cierto, pero sabían quién los había enviado y sabían cuál era el nombre que se le había puesto a ellos y sabían cuál era su deber. ¿Saben? No importa quién tú seas, el Señor ya te escogió con un propósito. Amén. Ya ha designado en ti funciones específicas y le ha estado hablando. Y te ha estado hablando continuamente para que crezcas en el Señor. Para que entiendas que la iglesia es un cuerpo. Que el Señor viene aquí a la tierra a buscar ¿qué? A una iglesia. Él no viene a buscar metodistas, Él no quiere buscar bautistas, Él no viene a buscar pentecostales, Él no viene a buscar de la MI, Él viene a buscar a una sola iglesia, con un solo nombre, la iglesia de Cristo. Nos congregamos en nuestras congregaciones, eso es cierto. Pero saben que el Señor está mirando y está buscando una iglesia. Está buscando la edificación de la iglesia. Está buscando que todos entendamos que ya es hora de que crezcamos. Y que ya es hora de que el Señor comience a darnos el favor y la gracia. El número 5 que el Señor tiene para la iglesia. Y yo sé que le estoy hablando a una iglesia victoriosa. Aleluya. A una iglesia que sabe lo que Dale, quiere. eres mi Dios. En Efesios 4, del 12 en adelante. ¿Cuál es la función de estos ministerios? Yo sé que a través de la prédica le he estado predicando, le he estado hablando lo que el Señor me ha dicho que le diga y han estado entendiendo, pero la Biblia ahora te lo va a decir. Dice, a fin que estos ministerios están hechos a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Saben? Estos ministerios son necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y nos preguntamos, ¿pero hasta cuándo es que estos ministerios van a estar vigentes? ¿Hasta cuándo es que estos ministerios son verdaderamente reales? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo existe? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está vivo dentro de nosotros y que hace milagros y sanidades? El Espíritu Santo es el que confirma cada uno de estos ministerios. Y me dice la palabra en el 13 que estos ministerios van a estar vigentes hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, que hasta que lleguemos a un varón perfecto, que hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo voy a preguntarte a ti hoy, la iglesia de Cristo, hoy en día, ¿ya hemos llegado a la unidad de fe? ¿Hemos llegado al conocimiento del Hijo de Dios? ¿A un varón perfecto? ¿A la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Sabe? El Señor te está diciendo que estos ministerios están vigentes hoy. ¿Por qué Jesús los constituyó? Estoy terminando. El 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Me está diciendo, gloria a Dios, que el Señor constituyó estos ministerios que están hoy vigentes para que ya no seamos niños fluctuantes. La iglesia victoriosa del Señor es una iglesia que obedece, reconoce la palabra del Señor y reconoce que estos 5 ministerios tienen que estar vigentes en la iglesia de hoy. Por lo tanto, la iglesia que no está conforme a la palabra, la iglesia que no se está edificando en estos 5 ministerios, me dice la palabra que son niños fluctuantes. ¿Cuál es la exhortación del Señor Jesucristo? El 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según
la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, es en amor que el Señor va a edificar la iglesia. Es entendiendo que el Señor nos está llamando a que seamos un cuerpo, que seamos una sola iglesia. ¿Quién más dirá, soy yo, Señor? Yo necesito la oración. Yo necesito tu poder, Señor. Seguimos orando. Extiendan su mano, hermano, hasta aquí. Extiendan su mano en este momento, hermano. Vamos a orar por estas vidas. Vamos a orar.